la clase desde aquí. Vamos a dar nuevamente inicio a la clase, por favor, porque se me deshabilitó el micrófono. Ok, los impuestos departamentales. Los impuestos departamentales son creados por las asambleas legislativas departamentales y benefician a las gobernaciones y subgobernaciones de un determinado departamento y se regirán según los hechos generados hipotéticos previstos por la Ley 154. El impuesto de dominio departamental, de acuerdo a la Ley 154, que es la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la Creación y Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, en su artículo 7 nos indica los impuestos de dominio departamental. ¿Y cuáles son? Los gobiernos autónomos departamentales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: la sucesión hereditaria y donación de bienes inmuebles sujetos a registros públicos. Asimismo, la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. También la afección del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y por actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos. ¿Y qué de los impuestos municipales? ¿Y quiénes están facultados para recaudar? Los impuestos municipales son aquellos cuya recaudación está destinada de forma exclusiva al municipio recaudador, ¿no? En este caso, cada municipio tiene la facultad para destinar todo lo recaudado por impuestos municipales, ¿no? De acuerdo al bien y a la necesidad de su municipio, ¿no? Y por consiguiente, estas recaudaciones no van al TGN, ¿no? No está centralizado estas recaudaciones en el Tesoro General de la Nación. También vemos en la Ley 154, la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la Creación y o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos. En su artículo 8 nos indica que el impuesto de dominio municipal son los gobiernos autónomos municipales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores, ¿no? Es la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales con las limitaciones establecidas en los parágrafos 3 y 4 del artículo 394 de la Constitución Política del Estado, que excluye del pago de impuestos a la pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria o colectiva con los bienes inmuebles que se encuentran en ella, la propiedad de vehículos automotores, la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales y sociedades con actividades comerciales. Así también al consumo específico sobre la chicha de maíz y la afectación del medio ambiente por vehículos automotores, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos, ¿no? Aquí vamos a ver un cuadro donde nos nombra cuáles son los impuestos municipales. Tenemos como impuesto el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, tenemos el impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores y el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, ¿no? El impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, que es el ITBA, IPBA, está reglamentado por el decreto supremo 24.200
en los de dominio de los gobiernos, manteniendo la vigencia del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, hasta que los gobiernos autónomos municipales establezcan sus propios impuestos a la propiedad de vehículos con arreglo de esta ley, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco el reglamento del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, ¿ya? Cada municipio está facultado, ¿no?, para hacer este cobro. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz tenemos el SER, donde se puede cancelar y hacer todos los pagos respecto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Así también respecto al impuesto municipal de la propiedad de vehículos automotores, también se realiza en el SER, ¿no?, actualmente. Y el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos también es un impuesto que se paga y se realiza en el SER y se cancela en las diferentes instituciones bancarias que están aprobadas por esta institución, ¿no? Entonces, el reglamento de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, de acuerdo a su decreto supremo 24.204, considera, ya, tiene como objeto en su artículo 1, nos dice que el impuesto creado por el capítulo 1 en el título 4 de la ley 843 de su texto ordenado del año 1995, grava a la propiedad inmueble urbana y rural ubicada dentro de la jurisdicción municipal respectiva, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Este impuesto es grabado por cada municipio, ¿no? Cualquiera sea su uso que le dé o el fin que le estén destinada. ¿Y qué de su hecho generador? Su hecho generador nos indica en el artículo 2 de este impuesto está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos o rurales al 31 de diciembre de cada año a partir de la presente gestión, ¿no? Entonces, el tiempo que toman ellos para poder deducir este impuesto es de una gestión, ¿no?, hasta el 31 de diciembre. Y también cada municipio ve y está facultado para hacer descuentos y para poder recaudar mayor impuesto. Ellos analizan, ¿no? En este caso, como hemos visto en el tema de la pandemia, ellos han estado haciendo bastantes descuentos en los impuestos para poder recaudar también, ¿no?, estos impuestos y sean para el uso del bien común de la población, ¿no? Entonces también ellos establecen ciertas fechas y los descuentos respectivos para que el contribuyente pueda pagar y sea beneficiado con los descuentos, ¿no? También vemos en este decreto, en el artículo 3, quiénes son los sujetos pasivos. Son los sujetos pasivos las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 843 en su texto ordenado del año 1995. Entonces, son incluidas las empresas públicas. Están comprendidas en esta definición de sujetos pasivos todas las personas jurídicas propietarias de inmuebles urbanos o rurales, cualquiera sea su extensión. También están comprendidas como sujetos pasivos las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles urbanos o rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el artículo 11 de este reglamento. Así también está comprendido como sujeto pasivo los donantes a favor de entidades públicas del Estado o los propietarios de bienes inmuebles urbanos y o rurales expropiados, mientras no se suscriba el documento legal y se haga efectiva la donación o mientras no quede firme la expropiación respectivamente, ¿no? Así también establece en su artículo 4 que son sujetos pasivos de conformidad con el primer párrafo anteriormente expuesto, los condominios por la totalidad de la obligación tributaria que corresponde al inmueble, ¿no?
Entonces, en este caso, por ejemplo, los condominios se pagan en su totalidad, ¿no? Son sujetos pasivos también para este inmueble. También son sujetos pasivos cada cónyuge por la totalidad de sus bienes propios. En caso de separación judicial de bienes, también lo será respecto a los bienes que se le haya adjudicado con el respectivo fallo. También es sujeto pasivo el esposo por los bienes gananciales de la sociedad conyugal, independientemente del cónyuge en favor del cual está registrada la propiedad. Asimismo, es sujeto pasivo la sucesión mientras se mantenga indivisa por los bienes propios de cujus o por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso. Se considera responsable solidario de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos señalados anteriormente a el albacea o el administrador judicial, al cónyuge y los coherederos por los bienes de la sucesión indivisa antes y después de la declaración de herederos, según sea el caso. Asimismo, son también sujetos pasivos el representante legal de los incapaces e interdictos. Así también son sujetos pasivos los cónyuges en cuanto a los bienes gananciales y los que pertenezcan al otro cónyuge. En su artículo 5, el decreto nos menciona cuando el derecho propietario del inmueble urbano rural no haya sido perfeccionado o ejercitado por el titular y no conste titularidad alguna sobre él o los registros públicos pertinentes, se considera como sujeto pasivo a los tenedores o poseedores, ocupantes o bajo cualquier título que se le denomine, ¿no? Sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios o a quienes beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. En su artículo 6 nos menciona los bienes computables. A los efectos de la determinación de este impuesto, se computarán los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Entonces, este impuesto tiene vigencia por un año, ¿no? Entonces, al 31 de diciembre de cada año se calcula el impuesto y en la próxima gestión uno puede cancelar su impuesto y mientras más temprano cancele su impuesto, somos beneficiados con los distintos descuentos que nos ofrece el ente recaudador, ¿no? También nos dice que se computarán en casos de transferencia de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no registrados a nombre del nuevo propietario, también hasta el 31 de diciembre de cada año. El responsable del pago del impuesto será el comprador, que a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente minuta de transferencia, ¿no? Entonces, una vez que el comprador realice los trámites pertinentes con su minuta de transferencia, cancelará este impuesto hasta el 31 de diciembre de cada año, ¿no? ¿Y quiénes son alcanzados por este impuesto? En el decreto nos menciona en su artículo 7 que los bienes alcanzados por este impuesto pertenecerían a más de un propietario dentro de una misma jurisdicción. La determinación del valor imponible y el consiguiente cálculo del impuesto se efectuará en la misma forma si el bien perteneciera a un solo propietario, ¿no? Siendo que los copropietarios responsables solidarios por el pago de este impuesto. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, en matrimonio, ¿no? El bien puede estar a nombre de ambos, ¿no? Entonces, solamente se hace el cálculo sobre el bien, ¿no? No sobre cada persona, ¿no? Entonces, eso es indistinto, ¿no? Aunque los responsables del impuesto sean dos, entonces el impuesto es uno solo, ¿no? También en su artículo 8 nos menciona las áreas, la materia de este reglamento en la que se llevan a cabo las actividades extractivas de productos minerales, ¿no? También ahí se aplican estos impuestos. Los minerales, la arena, el cacao, cantera y similares
Se regirán a disposiciones legales que correspondan a la naturaleza de las actividades. ¿Y quiénes están exentas al impuesto de la propiedad de bienes inmuebles? Se consideran incultivables para los fines de la exención a que se refiere el inciso A del artículo 53 de la Ley 843, las áreas calificadas como inaprovechables, ¿no? En el inciso E del artículo 100 de la reforma agraria, salvo que esas áreas, a pesar de tal calificación, se dediquen a viviendas o fines productivos o exploten económicamente en actividades de cualquier índole, ¿no? Entonces, están exentas de este impuesto las áreas que son calificadas como inaprovechables, ¿no? Entonces, estas áreas no pagan impuestos. Ahora nos menciona en su artículo 10 que los interesados para obtener las exenciones previstas por el artículo 53 anteriormente mencionado, esto se encuentra en la Ley 843, deben presentar junto a una solicitud también fotocopias legalizadas de la documentación siguiente. O sea, no porque estén exentos y lo diga el decreto, ¿no? Las exenciones de estas áreas, no solo por eso están exentas, sino que también se debe realizar el trámite respectivo, ¿no? Y aquí nos menciona cuáles son los documentos que el gobierno municipal, mediante una resolución, ¿no?, ha emitido para que se puedan presentar, ¿no?, estas exenciones. Entonces, para hacer la presentación de su documento para estas exenciones, tenemos previsto son las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas deben presentar. Estas instituciones deben presentar documentación oficial que demuestre la titularidad sobre el inmueble, ¿no? Entonces, para que estén exentos tenemos que presentar los documentos pertinentes demostrando la titularidad del inmueble y demostrando obviamente estas asociaciones o fundaciones sin fines de lucro de manera legal tienen que también adjuntar lo que es su personería jurídica, ¿no? Esta personería jurídica debe tener y estar aprobada por los entes pertinentes, ¿no? Y también deben contar con sus estatutos aprobados. ¿No? También para los inmuebles rurales no afectados a actividades comerciales o industriales de propiedades de comunidades originarias, las ex haciendas, comunidades nuevas como los ayllus, las capitanías, los pueblos llamados indígenas, los grupos étnicos, las tribus, y otras formas de propiedad colectiva y o proindivisas que formen parte de las comunidades y la pequeña propiedad campesina establecida conforme a la ley de la reforma agraria, ellos deben presentar la documentación para ser exentos. Esta documentación es una documentación oficial que demuestre la titularidad sobre el inmueble. Así también en la parte legal, ellos deben presentar una norma legal de reconocimiento de su personería jurídica, ¿no? Así también deben presentar un poder en caso de que sean instituciones jurídicas donde estén asociados varios miembros, deben presentar su poder de representante legal, ¿no? También están las misiones diplomáticas y consulares que son exentas de este impuesto previa presentación de su documento oficial que demuestre la titularidad sobre el inmueble también, ¿no? Entonces, tienen que presentar las misiones diplomáticas también para poder ser exentas de este impuesto. Así también están exentas de este impuesto los beneméritos de la campaña del Chaco o las viudas, ¿no?, de ellos. Y deben también presentar su documentación pertinente que demuestre la titularidad sobre este inmueble. La resolución suprema de declaratoria de benemérito o de viuda de benemérito, ¿no? Y también para el ejercicio de la exención sobre las tierras inaprovechables, las reservas ecológicas o las cuencas hidrográficas bajo posesión privada, se deberá presentar la documentación que demuestre la titularidad sobre el inmueble y también la documentación emitida por el organismo público pertinente que califique como tales estas áreas y su extensión, ¿no? Esta certificación fundamentada deberá ser renovada anualmente también.
También nos menciona que la exención prevista por el artículo 53 de la Ley 843 es relativa a los inmuebles de propiedad del gobierno central, de las prefecturas departamentales, los gobiernos municipales, las corporaciones regionales de desarrollo, las instituciones públicas, reservas ecológicas estatales, otras tierras de propiedad del Estado. No requiere tramitación alguna estas instituciones anteriormente citadas. Ellos no requieren ninguna tramitación alguna ante el gobierno municipal para su reconocimiento de exención, ¿no? Las exenciones indicadas en los incisos A al E, que anteriormente se ha expuesto, ya se formalizarán ante el gobierno municipal de su respectiva jurisdicción dentro de los 6 meses calendarios posteriores a la fecha de publicación de este decreto, ¿no? Eso nos menciona. La formalización de la exención también nos dice que será tramitada dentro del plazo previsto y este tiene efecto declarativo y no constitutivo, retrotrayendo su beneficio a la fecha de vigencia del impuesto o, en su caso, la de aprobación de los estatutos adecuados a los requeridos que exige el inciso B del artículo 53 de la Ley 843. Las instituciones que no formalicen el derecho de exención, ya dentro del plazo señalado en este artículo, estarán sujetas a este impuesto por las gestiones fiscales anteriores de su formalización administrativa. Del mismo modo, quedan alcanzadas por el impuesto a las gestiones durante las cuales los estatutos no han cumplido los requisitos señalados en el inciso B del artículo 53, ¿no? Entonces vemos también que aquí los sujetos pasivos también pueden hacer trámites de exención, ¿no? Y ahí hemos analizado las distintas clases de exenciones y los distintos sujetos pasivos que están favorecidos con la exención de este impuesto, ¿no? Asimismo, vamos a ver el impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores. Este impuesto ya está reglamentado por el Decreto Supremo 24205. Ya es el reglamento al impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el IPVA que dicen, ¿no? Este impuesto ya también está reglamentado por la Ley 154, que es donde clasifica y define los impuestos de dominio de los gobiernos autónomos y regula su creación y modificación, manteniendo la vigencia del impuesto a la propiedad de vehículos automotores hasta que los gobiernos autónomos municipales establezcan sus propios impuestos a la propiedad de vehículos, ¿no? Entonces, vemos en el reglamento del impuesto a la propiedad del vehículo quiénes son objeto de este impuesto. El impuesto, ¿cuál es el objeto de este impuesto? El impuesto fue creado en el capítulo 2 del texto cuarto de la Ley 843. Este impuesto grava a la propiedad de vehículos automotores registrada dentro de la jurisdicción municipal respectiva, ¿no? El hecho generador. El hecho generador de este impuesto está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de vehículos automotores al 31 de diciembre de cada año, ¿no? A partir de la presente gestión. Es igual que el impuesto a las propiedades de bienes inmuebles, ¿no? Su vigencia es de 1 año y al siguiente año ya está habilitada para poder hacer el pago de este impuesto. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Son sujetos pasivos de este impuesto las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de cualquier vehículo automotor, de acuerdo con lo previsto y dispuesto en el artículo 58 de la Ley 843, incluidas aquellas empresas públicas, ¿no? Están comprendidas en la definición de sujetos pasivos las personas jurídicas propietarias de vehículos automotores, cualquiera sea su uso, ¿no? Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de vehículos automotores, también cualquiera sea su uso.
Y también son sujetos pasivos los donantes a favor de las entidades públicas del Estado, mientras no se suscriba un documento legal que haga efectiva la donación. Asimismo, en este reglamento vemos en su artículo 4 que quienes son sujetos pasivos de conformidad con el primer párrafo anteriormente expuesto. Son sujetos pasivos también cada cónyuge por la totalidad de su bien propio. Dice, en caso de separación judicial de bienes, también lo será respecto a los bienes que se le haya adjudicado al respectivo fallo. También el esposo, dice, por los bienes gananciales de la sociedad conyugal, independientemente del cónyuge en favor del cual está registrado el vehículo automotor. Y también es sujeto pasivo la sucesión mientras se mantenga indivisa por los bienes propios del cujus o por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso. Se consideran responsables solidarios de estas obligaciones tributarias de los sujetos pasivos señalados anteriormente, el albacea o administrador judicial, el cónyuge y los coherederos de los bienes de la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de herederos según sea el caso, ¿no? El representante legal de los incapaces o interdictos, los cónyuges en cuanto a los bienes gananciales y los que pertenezcan al otro cónyuge, ¿no? También en su artículo 5 nos menciona cuando el derecho propietario del vehículo automotor no haya sido perfeccionado o ejercitado por el titular o no se constate titularidad alguna sobre él en los registros públicos pertinentes, se considera como sujeto pasivo a los tenedores, ¿no? Poseedores o detentadores bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios o a quienes beneficia la declaratoria de derecho que emitan los tribunales competentes. Y de los bienes computables, en su artículo 6, este reglamento nos establece a los efectos de la determinación del impuesto, se computará el vehículo automotor de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiese sido la fecha de ingreso al patrimonio de los sujetos señalados, ¿no? En el artículo 3 y 4 del Decreto Supremo. Entonces, por ejemplo, si nosotros adquirimos un vehículo a mitad de año, por decir en julio, entonces esto va a ser calculado, ¿no? Va a ser prorrateado por estos 6 meses y se va a cancelar obviamente su fecha de vencimiento, que sería el 31 de diciembre, y se pagará, ¿no? Por ese tiempo el impuesto, ¿no? En los casos de transferencias de vehículos aún no registrados a nombre del nuevo propietario el 31 de diciembre de cada año, el responsable del pago del impuesto será el comprador, que a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente factura de compra o minuta de transferencia, ¿no? Entonces, una vez que el comprador tenga su minuta de transferencia, ya es el sujeto pasivo de este impuesto, ¿no? Asimismo, en su artículo 7, nos menciona que si los bienes alcanzados por este impuesto pertenecieren a más de un propietario, la determinación del valor imponible y el consiguiente cálculo de impuestos se efectuará en la misma forma que si el bien perteneciera a un solo propietario, siendo los copropietarios responsables solidarios por el pago de este impuesto, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, nos aclara aquí de los sujetos pasivos solidarios, ¿no? Que también son responsables de este impuesto. En el caso que de un bien, por ejemplo, nuevamente de un matrimonio o de una sociedad, ¿no? Donde los dueños sean 2 o más personas, ¿no? Entonces, está alcanzado esta propiedad por este impuesto, pero su valor se calcula sobre un solo propietario, ¿no? O sea, se calcula sobre ese bien, no por la cantidad de personas que son dueñas de este bien, ¿no? Entonces, los demás se convierten en sujetos pasivos solidarios, ¿no? Entonces, ese sería el cálculo para este impuesto.
Y también vemos que en este impuesto existen exenciones. Los interesados para obtener las exenciones ya deben también presentar junto a una solicitud fotocopias legalizadas de los documentos en el gobierno municipal de su jurisdicción mediante una resolución expresa de la respectiva exención, ¿no? Ellos deben presentar la exención prevista por el artículo 59 en la ley 843 y no requiere tramitación alguna ante el gobierno municipal para su reconocimiento, ¿no? Pero deben presentar esta documentación, ¿no? También están exentos las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en el país y ellos deben presentar sus pólizas titularizadas del automotor y su carnet de propiedad del vehículo, ¿no? Para ser exentas de este impuesto. También están exentas los miembros de las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el país y los funcionarios extranjeros de los organismos internacionales y gobiernos extranjeros e instituciones oficiales extranjeras, y estos mismos deberán presentar la póliza titularizada del automotor, el carnet de propiedad del vehículo y la cédula de identidad o pasaporte del propietario, ¿no? Estas exenciones indicadas ya en los artículos precedentes se formalizarán en el gobierno municipal de su respectiva jurisdicción dentro de los 6 meses calendarios posteriormente a la fecha de publicación de este decreto. La condición de reciprocidad en cada caso será acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La formalización de la exención tramitada dentro del plazo previsto tiene efecto declarativo y no constitutivo, retrotrayendo su beneficio a la fecha de la vigencia del impuesto, ¿no? Los beneficiarios que no formalicen el derecho de la exención dentro de este plazo señalado estarán sujetos a este impuesto por las gestiones fiscales anteriores y a su formalización administrativa, ¿no? Entonces, nos menciona aquí en este artículo que si no realizan los trámites de exención, seguirán siendo sujetos pasivos de este impuesto, ¿no? Ya sea por las gestiones anteriores y las gestiones actuales, ¿no? ¿Y cuál es la alícuota de este impuesto? La escala impositiva consignada en su artículo 61 de la ley 843 se aplica sobre la base imponible determinada según lo dispuesto en el artículo anterior. La actualización a que se refiere el artículo 63 de la ley 843 se practicará en cada resolución suprema que se emitirá anualmente, ¿no? La alícuota en el SER, no sé si hay tal vez alguna persona que trabaje en alguna institución, en algún gobierno municipal, ellos podríamos ver un poquito de este tema. Se hace, ¿no? El pago de los impuestos, por ejemplo, ellos, si los bienes son naturales, de personas naturales, se hace el cálculo, ellos directamente publican, ¿no? En su sistema cuánto es el monto a pagar, y cuando son empresas jurídicas deben tener cierta documentación, ¿no? Para presentar a la administración, en este caso el SER, para poder hacer el cálculo de su impuesto. No sé si alguien ha realizado estos trámites o ha cancelado de sus vehículos cuando es en empresas jurídicas. Si alguien puede hacer algún comentario al respecto. Licen, por ejemplo, yo trabajo en una cooperativa de servicios públicos. ¿Ya? Al momento de pagar, por decir, el impuesto de nuestros vehículos automotores, uno de los requisitos es que tenemos que sí o sí declarar nuestros impuestos a las utilidades mediante el formulario. Nosotros presentamos el formulario 520. Sí. Y si no declaro, por decir, mi formulario, no puedo pagar mi impuesto, ¿me entiendes? Entonces tengo que cumplir primero con ese requisito previo y adjuntar mi estado financiero, adjuntar mi listado de activos fijos específicos
más mi formulario 520. Y recién con eso, recién puedo ir a solicitar la proforma para el pago de los impuestos. Y ustedes son, entonces están utilizando presentando anualmente la memoria, ¿no? Presentamos memoria anual y presentamos el formulario 520. Entonces ustedes Entonces, están exentos, ¿no? Me imagino, del somos IUE, exentos, pero sí, somos también exentos del IVA. del IUE, ¿no? Pero también deben tener Ujú. ciertas actividades que son grabadas, ¿no? O es en total exento. No, tenemos algunos, somos cooperativa de agua Ah, ya, de la Villa Primero de Mayo. Entonces tenemos algunos ítems, digamos, ¿no? Que son exentos, pero la mayoría facturamos, digamos, ¿no? Son como el claro, certificado de aportación, que es un exento, digamos, ¿no? Son pequeñas, no ítems muy, no es que todo no vamos a facturar porque cumplimos con el 200, el 400, ¿no? En cuanto a la claro. facturación. Entonces, ese es mi comentario, dicen, en cuanto a el pago de nuestros impuestos a los vehículos automotores. Claro, así es, ¿no? Como menciona la licenciada, em, para hacer el trámite, perdón, para hacer el pago, para hacer el pago de vehículo de este impuesto, se tiene que realizar previamente el- la presentación de los estados financieros. También se debe presentar un cuadro, ¿no? Donde estamos detallando los activos fijos con los cuales cuenta la empresa, ¿no? O la persona jurídica, en este caso por el vehículo, ya sea uno o dos, de acuerdo a los vehículos que obtenga. Entonces se realiza este cuadro, ¿no? Y también ahí ven el tema de la depreciación del bien, ¿no? Que tiene un tope de mínimo. ¿Sabe alguien tal vez cuánto es el porcentaje de la depreciación? El porcentaje de los vehículos, dice la depreciación. Sería el porcentaje mínimo que pide el ser, digamos, cuando uno vaya a hacer su trámite, tiene que tener, no es que los activos fijos quedan en valor uno, ¿no es cierto? Entonces los vehículos no pueden quedar en valor uno. ¿Saben cuál es el porcentaje en el cual debe quedar? Ya que hay mucha observación de parte del ser cuando uno presenta sus cuadros de depreciaciones, ¿no? Entonces ellos observan la depreciación del bien. El bien debe quedar hasta el 10,70% exacto, ¿no? Ese es el porcentaje que ellos toman, el valor residual del bien. Entonces tiene que ser, no como en los otros bienes, ¿no? Es uno. Usualmente nuestros bienes, cuando se terminan de depreciar, quedan en valor uno. En cambio, en vehículos para pagar sus impuestos, tiene que quedar hasta al 10,70%, ¿no? Entonces, si no queda hasta ese valor residual su vehículo, no le hacen su cálculo respectivo en el ser, ¿no? Entonces, eso ellos toman en cuenta, ¿no? No sé si alguno tuvo alguna experiencia respecto a eso. Alguien más tal vez que haya realizado algún trámite de pago de impuestos de vehículos en el SER.
Bueno, como les había comentado, el tema del pago de este impuesto de vehículos es de una manera para el tema de las personas naturales. Este impuesto ya está calculado por medio de la administración municipal, ¿no? Entonces, esto uno solamente dando el dato de su placa, ya tenemos el monto a pagar, pero cuando son empresas jurídicas, ya se hace un trámite diferente para el pago, ¿no? Entonces se adjuntan los estados financieros, nuestro cuadro de depreciación de activos fijos. Este cuadro de depreciación tiene que estar firmado por un contador, ¿no? Entonces, asimismo hay que adjuntar el formulario 500 o en su defecto, como mencionaba la licenciada, el formulario 520, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto, se presenta en la administración tributaria para que nos puedan emitir nuestra proforma y podamos pagar nuestro impuesto, ¿no? Ahora, continuando con el impuesto municipal a las transferencias de los bienes inmuebles y de vehículos automotores, que sería el IMT, ¿no? ¿Qué es el IMT? El IMT El IMT es un impuesto municipal a las transferencias que grava la transferencia de dominio o de propiedad de bienes inmuebles y se pagará al gobierno municipal en cuya jurisdicción se encuentre registrado el bien, ¿no? Según la ley 843, en su artículo 107, ¿no? Establece que el impuesto a las transacciones que grava las transferencias eventuales de inmuebles y vehículos automotores es de dominio tributario municipal, ¿no? Pasando a denominarse impuesto municipal a las transferencias de inmuebles. No pertenece al dominio tributario municipal el impuesto a las transacciones que grava la venta de inmuebles y vehículos automotores afectada dentro de su giro por casas comerciales, importadoras y fabricantes, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más de este impuesto. Este impuesto está regulado por el Decreto Supremo 24054. Vemos también que está regulado por la Ley 154, ¿no? Esta ley clasifica y define los impuestos de dominio de los gobiernos autónomos y regula su creación y modificación, manteniendo la vigencia del impuesto municipal a las transferencias, también llamado IMT, hasta que los gobiernos autónomos municipales establezcan sus propios impuestos a las transferencias de bienes inmuebles y vehículos automotores, ¿no? Me van a esperar un momentito, se va a agotar mi batería, la voy a enchufar, por favor. Ok, muchas gracias. En su artículo 1, ya este reglamento dice, aprueba el reglamento al impuesto municipal a las transacciones de inmuebles y vehículos automotores IMT, establecido por el artículo 2 de la ley 1606 del 22 de diciembre del año 94 y de acuerdo a esto disponen sus siguientes artículos. El objeto. En su artículo 2 dice, están comprendidas en el ámbito de este impuesto las transferencias eventuales de inmuebles, entendiéndose por tales las operaciones de ventas de dichos bienes, sea en forma directa por el propietario o a través de terceros que hubiesen estado inscritos al momento de la transferencia en los registros de derechos reales respectivos, inclusive las ventas de construcciones
simplemente remodeladas o refaccionadas, cuando el inmueble hubiese estado inscrito al momento de su transferencia en el respectivo registro de derechos reales. También considera sobre el giro del negocio las primeras ventas de inmuebles, ¿no? Por lo tanto, de dominio tributario nacional, realizadas mediante fraccionamiento o loteamiento de terceros o de venta de construcciones nuevas, quedando estas operaciones gravadas por el impuesto a las transacciones establecidos en el artículo 6 de la Ley 843. También forman parte del dominio tributario municipal las operaciones de venta de vehículos automotores, sea en forma directa por el propietario o a través de terceros, ¿no?, que hubiesen estado inscritos al momento de su transferencia en los registros municipales respectivos o de su jurisdicción, salvo que se trate de su primera venta, sea por el propietario, importador, fabricante o ensamblador, o a través del tercero, en cuyo caso estas operaciones se consideran que forman parte del giro del negocio, quedando grabadas por el impuesto a las transacciones establecido en el título 6 de la Ley 843, ¿no? También las transferencias de dominio de inmuebles y vehículos automotores a título gratuito, y son incluidas las sucesiones hereditarias y de usucapión. Estas son de dominio nacional. ¿En qué es del hecho generador? En su artículo 3 nos menciona que el hecho generador queda perfeccionado en la fecha en que tenga lugar la celebración del acto jurídico a título oneroso en virtud del cual se transfiere la propiedad del bien. En caso de arrendamiento financiero, el hecho generador queda perfeccionado en el momento del pago final del saldo del precio cuando el arrendatario ejerce la opción de compra. En las operaciones de arrendamiento financiero bajo la modalidad de leaseback, la primera transferencia no está sujeta a este impuesto. ¿Quiénes son los sujetos activos? El sujeto activo del IMT viene a ser en este caso el gobierno municipal, en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el bien inmueble, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Santa Cruz sería nuestro gobierno municipal, el cual es el sujeto pasivo, ¿no?, para el cobro de estos impuestos, ¿no? Y asimismo dice que es el sujeto activo para el impuesto del IMT, y también ellos nos indicarán cuáles son los entes recaudadores de este impuesto, ¿no? Entonces ellos establecen los porcentajes, las alicuotas y dónde se realizará, ¿no? Actualmente ellos tienen en el SER tienen sucursales de distintos bancos para hacer el pago de sus impuestos, o en su defecto también se pueden pagar en las entidades financieras de afuera, ¿no? ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas naturales o jurídicas a cuyo nombre se encuentre registrado el bien, el mismo que está sujeto a una transferencia, ¿no? ¿Y cuál es la base imponible? Esto es muy importante, ¿no? En su artículo 6 nos menciona la base imponible de este impuesto estará dada por el valor efectivamente pagado en dinero o en especie por el bien o el objeto de la transferencia, o el que se hubiere determinado de acuerdo al artículo 54, 55 y 60 de la Ley 843, según corresponda a la naturaleza del bien, para el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, correspondiente a la última gestión vencida, el que fuere mayor, ¿no? Entonces, ellos, estamos mencionando que aquí la administración, el gobierno municipal pone como base imponible de este impuesto el valor efectivamente pagado en dinero, ¿no? O la especie por el bien al objeto de la transferencia, o el que se hubiere determinado de acuerdo a los artículos anteriormente mencionados. En el caso de arrendamiento financiero, por ejemplo, dice que se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo del presente inciso, únicamente sobre el saldo del precio pagado cuando el arrendatario ejerce la opción de compra. En los casos en que la transferencia se realiza
con la intervención de terceros intermediarios, es decir, inmobiliarias, casas de compra y venta, permuta y o consignaciones de inmuebles o vehículos automotores. Estos no conforman parte de la base imponible de este impuesto. Las comisiones o similares pagadas a dichos terceros intermediarios, emitir la factura, nota fiscal o un documento equivalente, ¿no?, por la comisión recibida de cualquiera o ambas partes, ¿no? La alícuota del impuesto, en su artículo 7, nos dice que es sobre la base imponible determinada. Conforme al artículo precedente, se aplicará una alícuota general del 3%, nos dice, ¿no? Así también establece esta reglamentación la liquidación y la forma, la liquidación y el lugar de pago, ¿no? Este impuesto, nos mencionan en su artículo 8, se liquidará en declaraciones juradas que se realizarán en formularios diseñados y aprobados únicamente por los entes recaudadores, debiendo ser pagado dentro de los 10 días, ¿no?, realizado el trámite, ¿no? Entonces, una vez que se realiza el trámite, se tiene 10 días posteriores para paga en los bancos, tiene entidades financieras autorizadas donde uno puede cancelar estos impuestos, ¿no? El impuesto sobre las utilidades de las empresas, establecido en el título 3 de la ley 843, no es deducible contra los pagos del impuesto, ¿no? Entonces aquí nos está mencionando que sobre el impuesto a las utilidades de empresa, este impuesto no es deducible, ¿no? ¿Y qué vigencia tiene? En su artículo 9, conforme a lo dispuesto en el numeral 7, nos menciona que este impuesto se aplicará a partir del 1 de enero del año 95 y se tienen por bien hecho los pagos realizados entre el 1 de enero del año 95 a la fecha de vigencia del presente reglamento, debiendo a la Dirección General de Impuestos Nacionales transferir los montos recaudados por concepto de este impuesto a los gobiernos municipales que corresponda conforme a la resolución secretarial, ¿no?, del año 95. El presente reglamento se aplicará a partir del primer día hábil del mes siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial. También vemos que vamos a analizar un poquito de la fiscalización. En su artículo 10 nos menciona que los gobiernos municipales son los encargados de implantar procedimientos, mecanismos de recaudación, mecanismos de administración y fiscalización sobre este impuesto, ¿no? También contra las resoluciones determinativas de los gobiernos municipales, los sujetos pasivos de este impuesto pueden hacer uso de los recursos previstos en el Código Tributario. Y asimismo la Dirección de Impuestos Nacionales fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio. Inclusive puede efectuar cobro por cuenta del gobierno municipal sin costo por el mismo, ¿no? Entonces, es ahí que vemos un poquito del tema de cómo ellos realizan la fiscalización. Ahora, también nos menciona acerca de los notarios de fe pública, cómo intervienen en este impuesto, ¿no? En su artículo 12 del reglamento nos dicen que los notarios de fe pública en el momento de protocolizar las minutas o documentos equivalentes de traslación del dominio o título oneroso de bienes inmuebles y vehículos automotores, así como las personas o instituciones encargadas del registro de titularidad de dominio, no darán curso a los mismos cuando no tengan adjunta la copia respectiva del comprobante del pago del IMT. Entonces, para que los notarios puedan dar curso con el trámite, entonces se debe pagar, ¿no?, el impuesto de IMT y, como habíamos mencionado anteriormente, tiene una vigencia de 10 días, ¿no? A partir de los 10 días son pasibles de multas, ¿no? Y se debe llenar un formulario que además debe ser transcrito, nos dice, íntegramente para el respectivo protocolo y sus testimonios, ¿no? Estos documentos también son presentados en la
administración municipal, ¿no? Que es la encargada de estos trámites. También nos menciona que en el artículo 13 de este reglamento, que el pago del IMT no consolida el derecho propietario del bien objeto de la transferencia, ¿no? Entonces, no porque se haya cancelado solamente este impuesto, ya uno es propietario, ¿no? Tiene que realizar los trámites de transferencia para poder ser dueño del bien, ¿no? Entonces, ahí nos está aclarando que el pago solamente de este impuesto no es considerado, ¿no? No se considera que la persona que ha pagado tiene el derecho de propiedad sobre este bien, ¿no? Tiene que terminar todos sus trámites para poder adjudicarse y tener el derecho de propiedad de este bien. Ahora, no sé si alguien tuvo alguna experiencia con este tema de impuestos, de este impuesto. Tal vez alguien ha hecho en la empresa donde trabaja o de manera personal también, ¿no? Porque este impuesto es aplicado para personas naturales y para personas jurídicas, ¿no? Tal vez han realizado este trámite o tuvieron algún tropiezo al realizarlo. Bueno, vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a ver en esta segunda parte lo que es el domicilio tributario. Vamos a analizar lo que es la noción general de lo que es el domicilio de las personas físicas o individuales, así también como el domicilio de las personas jurídicas o colectivas, el domicilio que es establecido en el Código Tributario y la presunción, ¿no? El domicilio tributario, como noción general, nos dice es el lugar físico señalado por ley o por el propietario sujeto pasivo o tercero responsable para efectos tributarios. Entonces aquí vemos de que nos menciona, ¿no? Que cuando uno hace la apertura de su NIT, el domicilio tributario es el lugar físico donde el sujeto pasivo señala, ¿no? Y para ello debe llevar un croquis y una factura de luz donde indica la dirección, ¿no? Para poder ser registrado como domicilio tributario. Asimismo, es muy importante señalar el domicilio tributario con todas las características, ya que si el Servicio de Impuestos Nacionales decide realizar una notificación y el domicilio no es encontrado, entonces también le levantan un acta de infracción porque el domicilio no ha sido claramente establecido, ¿no? El domicilio tributario. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que el domicilio tributario tenemos que dar todas las especificaciones correspondientes para que los notificadores o fiscalizadores de impuestos nacionales puedan dar con la ubicación de nuestro domicilio tributario y no seamos pasibles de alguna multa o sanción por ello, ¿no? El domicilio tributario, de acuerdo al Código Tributario en su artículo 37, que es el domicilio en el territorio nacional, para efectos tributarios, las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o a su actividad productiva, ¿no? Entonces, muchas veces se hace el registro del domicilio tributario donde es la casa del representante legal, ¿no? Entonces, muchas veces se ha confundido este
este tema del domicilio tributario, ¿no? Claro que también se da que el representante legal vive en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ahí sí se denominaría domicilio tributario. Pero como les dije anteriormente, debemos dar claramente la dirección para que no seamos pasibles de ninguna multa o sanción. ¿Qué es la presunción en su definición? Nos dice que es la consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello. Entonces, impuestos nacionales, cuando hace la inscripción del domicilio tributario, presume, ¿no? Ellos presumen de que el contribuyente que se está inscribiendo está diciendo la verdad, ¿no? Porque de acuerdo a la documentación y a lo que señala, pues está indicando cuál es su domicilio, ¿no? Entonces, Impuestos Nacionales presume que es real y verdadera esta información que se les está proporcionando, ¿no? Ahora, del domicilio de las personas físicas o individuales. Las presunciones legales establecidas en el Código Tributario para determinar el domicilio tributario recogen las normas contenidas en el Código Civil, cuyo artículo 24, a referirse al domicilio de las personas físicas o individuales, expresa: el domicilio de las personas individuales está en el lugar donde tienen su residencia principal. Cuando esa residencia no puede establecerse con certeza, el domicilio está en el lugar donde la persona ejerce su actividad principal, ¿no? Entonces, es como les había mencionado, ¿no? Se pueden inscribir los dos domicilios, donde se realiza la actividad principal y donde reside el representante legal o la persona a la cual se está dedicando esta actividad, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga una tienda de ropa, ¿no? Entonces, por decir que viva en el centro, en la calle Cobija, ¿no? Entonces, y su negocio sea en el Comercial Cañoto. Entonces, para hacer su inscripción, tiene que llevar los dos recibos de luz correspondientes con una vigencia no mayor a 30 días y tiene que llevar un croquis, ¿no? Y ahí indica el domicilio que es de la persona individual y también indica cuál será el domicilio tributario, ¿no? Y de ahí Impuestos Nacionales toma los datos y presume que esas son las direcciones o domicilios en los cuales está citando el contribuyente. Asimismo, con referencia al domicilio de las personas jurídicas o colectivas, en el Código Civil establece que el domicilio de las personas colectivas es un lugar fijado en el acto constitutivo y a falta de el lugar que es de su administración. Cuando establezcan agencias o sucursales en lugar distinto de su administración, se tendrán también como domicilio dicho lugar para los actos que realicen, las obligaciones que contraigan la agencia o sucursal. En este caso, también, ¿no?, deben ser inscritas las sucursales, ¿no? Como algunos negocios hemos visto, por ejemplo, la PIL, que tiene su casa matriz y tiene distintas sucursales, ¿no? Entonces, también estas sucursales deben estar inscritas en el Servicio de Impuestos Nacionales con su correspondiente documentación, ¿no? Es necesario esto informar al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? El domicilio en el Código Tributario establece o se refiere al domicilio de los sujetos pasivos de la relación jurídico-obligacional, realizando una distinción. Como les había mencionado, se hace, ¿no?, una distinción del domicilio de las personas naturales, una distinción del domicilio de las personas jurídicas y el domicilio de los no inscritos, ¿no? Entonces, en este caso, hace una discriminación Impuestos Nacionales de acuerdo al contribuyente, ¿no? Entonces, se registran los domicilios de las personas naturales y también, por otro lado, se registran los domicilios de las personas jurídicas, ¿no? También analizando el tema de la presunción legal sobre el domicilio tributario de las personas naturales,
el Código Tributario establece en su artículo 38, dice, ¿no? Cuando la persona natural no tuviera domiciliado señalado o teniéndolo señalado, este fuera inexistente en todos los efectos tributarios, se presume que el domicilio en el país de las personas naturales, dice, el lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente, ¿no? También nos dice que es el lugar donde desarrolla su actividad principal en caso de no conocerse la residencia o existir dificultad para determinarla, ¿no? Es como le dije anteriormente, en el caso que yo aperture una actividad de venta de heladera, de batidoras, de cocina, ¿no? Entonces, y yo no pueda establecer un dominio, un domicilio como persona natural, también solamente puedo inscribir como domicilio el lugar donde yo voy a realizar mi actividad económica, ¿no? Entonces, también se puede registrar una sola dirección. Asimismo, vemos que en tercer lugar, como tercer punto, perdón, el lugar donde se ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes, ¿no? Como les estaba mencionando, donde incurra en la actividad también puede ser registrada como domicilio tributario de las personas naturales, ¿no? Nos menciona que la notificación así practicada se considera válida a todos los efectos legales, es decir, que las notificaciones nos pueden llegar en nuestro domicilio registrado, ¿no? En impuestos nacionales. Asimismo, el Código Tributario en su artículo 39 nos habla de la presunción legal sobre el domicilio tributario de las personas jurídicas. Esto es cuando la persona jurídica no tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, este fuera inexistente. A todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas jurídicas es el lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva, ¿no? Así también el lugar donde se halla su actividad principal en caso de no conocerse dicha dirección o administración. Asimismo, también señala que la dirección puede estar señalado en la escritura de constitución de acuerdo al Código de Comercio. Pero también podemos notar o ver, ¿no?, que en algunas constituciones, cuando se hace la apertura de una empresa, y muchas veces no se señala la dirección específica, ¿no?, en la Constitución. Muchas veces los notarios ponen la empresa constituida en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, muchas veces no es señalado también la dirección. Pero acotando un poquito más con respecto a este tema de la dirección, no sé si ustedes tuvieron alguna experiencia al respecto. Creo que no es conveniente señalar el tema de la dirección exacta en la Constitución, porque esto nos ocasiona ciertos problemas en el tema de las actualizaciones de matrícula, por ejemplo, en Fundempresa, ¿no? Porque legalmente también es un costo adicional cuando uno hace cambio de domicilio. No solamente tiene que hacer una publicación en Fundempresa por el tema de cambio de domicilio, ¿no? También tendría que hacer, si en la escritura de constitución está registrada exactamente la dirección, entonces también hay que hacer una modificación a la constitución. Entonces hay que también este tema para asesorar a sus clientes o a la empresa donde ustedes trabajan. No es conveniente señalar en la escritura de constitución su dirección exacta, ¿no? Ya que muchas veces tenemos traslados de nuestras oficinas centrales, entonces nos perjudica económicamente y legalmente esta situación porque nos ocasiona atrasos en ciertos trámites, ¿no? Entonces, eso habría que tomar en cuenta. No sé si alguien tuvo alguna experiencia al respecto con el tema del domicilio tributario. Yo podría darle una experiencia, ¿no? Cuando se abrió el NIT para un negocio, ¿Sí? en
Impuestos Nacionales marca una cita y va y verifica y saca un registro fotográfico de dónde es el domicilio. Así es, sí, es cierto, ¿no? Se marcan una cita y ellos van a verificar, ¿no? Eh, Actualmente creo que no están haciendo esas citas, pero sí anteriormente estaban realizando las citas, tomaban fotos del domicilio y todos los datos, ¿no? Para poder ubicar perfectamente el domicilio tanto de la actividad económica como del contribuyente o representante legal en este caso, ¿no? O del dueño, ¿no? Alguien tuvo tal vez con alguna empresa jurídica algún problema con el tema de direcciones. Sí, licenciada, en el caso de la empresa donde yo trabajo, ¿Ya? cambió de nombre la calle. Cambió, o sea, fue algo que involuntario, ¿no? Nosotros la conocíamos con otro nombre, bueno, todo el barrio, pero de un momento a otro resultó que era otro nombre. Sí. O sea que tuvimos que actualizar ahí con impuestos, actualizar todos los documentos con el nombre de la calle ya real, pero es un nombre largo, yo creo que por eso es que era mayormente conocida con su seudónimo, porque, porque es un nombre de un general que tiene 4 nombres, el nombre original. Así que Sí, no, 4 nombres pues tiene, ¿no? Es un general argentino que su nombre original de la calle era ese, pero nadie la conocía, esa calle. Y era conocida por la San Martín, así todo el mundo la conocía, pero tuvimos que actualizar todo, porque si no, usted sabe, ya iba a ser para problemas, ¿no? Principalmente con las instituciones, y todos los documentos de impuestos se tuvo que actualizar. claro, vemos cómo es importante, ¿no? El tema de cambio de nombre o el tema de ubicar bien el lugar, ¿no? Muchas veces en las facturas de luz también dice un nombre y realmente tiene otro nombre la calle, ¿no? Entonces ahí incurrimos en una infracción sin querer, ¿no? Pero si nos damos cuenta tenemos que subsanarla para que no seamos pasibles a multas, pues, ¿no? Porque Impuestos Nacionales, cuando no encuentra el domicilio, nos levanta un acta, ¿no? De infracción, ¿no? Porque no ha encontrado el domicilio. Entonces, es importante hacer un correcto registro del domicilio para que no seamos pasibles de multas por parte de Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? También, continuando con el tema, vemos la presunción legal sobre el domicilio tributario de las personas jurídicas, que es el lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes, ¿no? Entonces, como les había mencionado, también el domicilio tributario sería donde se realiza la actividad económica. También nos menciona que para las asociaciones de hechos o unidades económicas sin personalidad jurídica, voy a corroborar que prendí el micrófono, sí. Sin personalidad jurídica se aplicarán las reglas establecidas a partir del numeral 2 y de este artículo, ¿no? Entonces, la notificación así practicada se considerará válida a los efectos legales, ¿no? Entonces, toda notificación va a ser válida, ¿no? Asimismo, menciona el domicilio tributario de los no inscritos. En este caso, vendrían a ser las asociaciones o unidades económicas sin personería jurídica y las personas naturales no inscritas en los registros de empadronamiento tributario. Tendrán por domicilio, dice, el lugar donde acontezca el hecho imponible, ¿no? Entonces tenemos distintas tiendas, distintos negocios donde su actividad económica
es registrada su domicilio, es registrada donde realicen su actividad económica, ¿no? Entonces también ellos en un momento determinado pueden ser pasibles de alguna notificación o fiscalización de parte de impuestos nacionales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no están inscritas en el Servicio de Impuestos Nacionales y ellos van haciendo una revisión permanente de los negocios y, por ejemplo, hemos visto el caso de una persona, ¿no?, que tenía su negocio y ya era bastante grande, fue creciendo con los años, pero nunca hizo su registro en impuestos nacionales, ¿no? Y de pronto un día le llegó la notificación de que debería aperturar su NIT por el crecimiento que tuvo, ¿no? Entonces tampoco podemos estar tranquilos y pensando de que impuestos nacionales no va a verificar los negocios, ¿no? Sí, ellos revisan y ven qué tipo de actividades y cómo va creciendo los negocios y posteriormente a eso realizan sus notificaciones y también somos pasibles a multas, ¿no?, por no habernos inscrito al Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, nos menciona si las personas físicas o jurídicas extranjeras, por ejemplo, el representante legal del restaurante Brasilia o de Air Europa, respectivamente, tienen un domicilio permanente en el país, se aplican las mismas reglas fijadas para las personas bolivianas, ¿no? Entonces, si las personas son extranjeras, y de la misma manera igual se aplican las reglas para estas personas. En el caso de que no tuvieran representantes legales, las personas jurídicas o extranjeras, se tendrá como domicilio el lugar donde ocurra el hecho imponible, ¿no? Es lo que veníamos mencionando anteriormente, que el domicilio tributario es donde ocurre el hecho imponible o donde se realiza la actividad económica, ya sea esta venta, prestación de servicios o ejecución de obras, ¿no? Entonces, ahí Impuestos Nacionales presume que es el domicilio tributario, ¿no? Asimismo, el domicilio tributario especial. Vemos en este análisis que este domicilio, independientemente de las normas anteriores, los sujetos pasivos o terceros responsables podrán solicitar a la Administración Tributaria que autorice un domicilio especial a efectos tributarios, ¿no? La AT podrá manifestar su desacuerdo si no reúne las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación tributaria, ¿no? Entonces, la autoridad tributaria podrá también estar en desacuerdo si este lugar o este domicilio no reúne las condiciones, ya que la administración tributaria es la encargada, ¿no?, de verificar, controlar y fiscalizar, ¿no?, al contribuyente. Entonces ellos tienen que estar de acuerdo para la aceptación de que el domicilio tributario sea considerado y lo autorice como domicilio especial, ¿no? Por ejemplo, no es conveniente proponer como domicilio, dice, una caseta ubicado en un lugar alejado y de difícil acceso, ¿no? Entonces, como les había dicho anteriormente, también si Impuestos Nacionales va a verificar el domicilio y no lo encuentra, también nos levanta un acta por no haber encontrado el domicilio tributario y somos pasibles a multas, ¿no? Y con esto terminaríamos todo lo que es el tema referente al domicilio tributario, el tema 4, ¿no? Y el tema de los impuestos municipales. Ahora vamos a ver en el tema 5. Vamos a ver la estructura de la obligación tributaria y los ilícitos tributarios, que esto también es bastante importante, ¿no? Ya que los contribuyentes, si no cumplimos a tiempo con nuestras declaraciones, si no cumplimos con nuestros registros correspondientes, somos pasibles, ¿no?, a multas y cuáles son los ilícitos tributarios en los que incurren los sujetos pasivos. En esta primera parte vamos a ver la estructura de la obligación tributaria. Vamos a ver el hecho imponible, los sujetos que intervienen en la relación tributaria, la base imponible y la alícuota, ¿no?
vamos a analizar qué es el hecho imponible. El hecho imponible también es llamado presupuesto. De hecho, el hecho generador, soporte fáctico, nos dice, ¿no? La definición del hecho imponible es el campo de la tributación interna. No es solamente la existencia material del objeto del hecho imponible, sino todo el conjunto de características que dan origen a la obligación tributaria, ¿no? Ese sería el hecho imponible o el hecho generador sobre el cual se paga impuestos, ¿no? ¿Y qué nos indica la legislación boliviana? Al respecto, en el artículo 16 del Código Tributario de su texto ordenado, nos señala que el hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecida por ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Continuando con la definición un poquito más clara, nos menciona que el hecho imponible es un concepto utilizado en el derecho tributario que marca el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Por parte del sujeto pasivo, siendo así uno de los elementos que constituyen el tributo. Es la situación económica o jurídica en virtud de la cual la ley obliga a tributar al contribuyente, ¿no? Entonces aquí tenemos una definición más clara de lo que es el hecho generador, ¿no? Asimismo, vamos a ver el perfeccionamiento del hecho imponible. El hecho imponible se perfecciona de acuerdo a las situaciones de hecho y a las situaciones de derecho. ¿Y en qué consisten las situaciones de hecho? Desde que se han completado las circunstancias materiales previstas por ley. Por ejemplo, tenemos el IVA, que tiene un hecho generador perfeccionado con la entrega de la cosa vendida, aunque el pago se realice posteriormente, ¿no? Ahí estamos viendo una situación de hecho. Entonces, cuando realizamos una venta, ¿ya? De bien o servicio, ¿no? Entonces aquí nos dice que se perfecciona el hecho generador cuando se entrega la cosa vendida, en este caso un bien vendido, o en su defecto también un servicio prestado, ¿no? Aunque el pago se realice posteriormente. Y también en el análisis de las situaciones de derecho nos menciona desde que están constituidas definitivamente conforme a ley. El hecho generador, los tributos aduaneros, es la importación de mercancías. Pero ese hecho se perfecciona cuando la ANB acepta la declaración única de importación o también llamada DUI, ¿no? Y asigna un número y fecha desde la cual existe un plazo de 3 días para el pago de los tributos. Entonces, aquí vemos que la aduana, una vez que la aduana perfecciona este hecho, una vez que acepta la DUI, ¿no? Y para ello nos da 3 días para el pago de este tributo, ¿no? Es ahí cuando se perfecciona el hecho imponible. Ahora, en el análisis del hecho imponible en el caso del IVA, ¿cuándo nace este hecho imponible? Vamos a analizar que este hecho imponible nace en el caso de ventas, sean estas al contado o al crédito. Es en el momento de la entrega del bien o servicio en su defecto, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces aquí este perfeccionamiento se da en las situaciones de hecho, ¿no? El IVA está comprendido en este perfeccionamiento. También en el caso de contratos de obras o prestación de servicios y de otras prestaciones desde el momento en el que se finalice la ejecución o presentación o desde la percepción total o parcial del precio, ¿no? Asimismo, en el caso del IVA, nace el hecho imponible en el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, ¿no? También el hecho imponible nace cuando el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada cuota y en el
del pago final del saldo del precio al formalizar la opción de compra. Un poquito analizando qué experiencias ustedes tienen respecto al hecho imponible, digamos, ¿no? Con la prestación. Muchas veces hay un poco de dudas con el tema de si no me paga, no se genera el hecho imponible, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Licenciada, yo tengo una duda. En el caso del anticipo financiero, el hecho imponible se da cuando se entrega el dinero, ¿se le da la factura? ¿Anticipo qué me dice? Anticipo financiero. Pero eso estamos hablando de algún préstamo. Una obra, en una obra, construcción de Ah, una obra. ya. Bueno, entonces sería por una obra, usted está dando un anticipo, ¿no es cierto? Por decir, usted tiene un contrato y está dando un anticipo por ello, ¿no? Correcto. Entonces ahí es cuando se da el hecho generador y se tiene que emitir la factura. Ok. También puede ser a la firma del contrato, ¿no? Porque muchas veces se puede firmar contrato o solamente se puede llegar a un acuerdo bajo un presupuesto o una proforma y dando el anticipo se tiene que realizar la factura correspondiente. Ya. O podría darse el caso de que se pueda dar la factura descontando al avance de planilla. O sea, pero el avance de la planilla sería respecto al pago de los gastos que realizan por la obra. Planilla de avance, claro. Una planilla de avance. Claro, es de acuerdo a cómo van estipulando el proyecto, ¿no? Por decir, se les va dando anticipo. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que justamente ve también proyectos. Entonces, cuando se realizan los anticipos, sí se factura. Entonces, se hace un contrato previo y posteriormente nos van realizando pagos a cuenta del contrato, ¿no? Entonces, estos pagos se van facturando a medida que nos van cancelando, ¿no? Y si el contrato, por ejemplo, es mayor a 50.000 bolivianos, estas facturas son guardadas y se va armando un legajo para poder hacer su bancarización, ¿no? Correspondiente, porque tenemos un contrato firmado donde nos menciona, ¿no? De que la factura, perdón, el trabajo realizado es un monto bastante elevado, ¿no? Y por ende, algunos pagos son mayores a 50.000, entonces todos estos pagos son facturados, ¿no? Entonces, es ahí cuando se genera el hecho imponible, ¿no? Entonces, debemos facturar cuando recibimos anticipo. Muchas gracias, licenciada. No hay por qué. Pero muchas veces también hay empresas que una vez que terminan su proyecto, culminando el proyecto, ellos recién facturan, ¿no? Entonces, también depende del criterio del contador, ¿no? Pero una vez cancelado, porque se está realizando, ¿no? Es cierto, el servicio, debemos ir facturando a medida que se va realizando esta obra. Así como decía usted, hay un avance de planilla, hay un avance de la obra, entonces por ende nos están dando un anticipo. Entonces estamos realizando el trabajo y nos están haciendo el pago a cuenta del mismo y por ende también tenemos que realizar la facturación correspondiente, ¿no? Bueno, continuando, vamos a ver qué sujetos participan para que se genere el hecho imponible. Aquí tenemos dos sujetos, ¿no? Dentro de la estructura de la obligación tributaria se hallan los sujetos que participan en dicha obligación.
tenemos los sujetos activos y los sujetos pasivos, ¿no? ¿Y quiénes son los sujetos activos? Vamos a ver un concepto claro donde define que es el que tiene derecho a la percepción del tributo. En este caso vendría a ser el Estado, ¿no? El Estado, en alguna de sus manifestaciones, generalmente la calificación de sujeto activo que efectúa la ley se manifiesta a través de una entidad del Estado a la que se le atribuye o se le otorga la facultad de hacer efectiva la obligación tributaria del sujeto pasivo, otorgándole por ley las facultades y derechos necesarios para ese cumplimiento. También habíamos visto en el tema de los impuestos municipales, el sujeto activo vendría a ser el gobierno municipal, ¿no? Entonces, aquí se le atribuye esa facultad a estas administradoras tributarias que tenemos, ¿no? Para poder llevar a cabo el cumplimiento de los cobros de los impuestos. Y de acuerdo a lo que señala la legislación boliviana, en el artículo 21 del Código Tributario nos menciona que el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria dice que es el Estado, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, también departamental y las municipales dispuestas por ley, ¿no? Entonces, cada sujeto pasivo tiene que tener su normativa y su ley correspondiente para poder administrar estos tributos. Estas actividades constituyen actividades inherentes al Estado, ¿no? Entonces ahí vemos de que los impuestos son administrados por el Estado, así también por cada departamento y sus municipios, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tienen y a las que se les otorga por ley, ¿no? ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Tenemos un concepto general. El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el que está obligado por ley a pagar dicha obligación o tributo. Es decir, son los contribuyentes, ¿no? Que están inscritos en el universo de contribuyentes en el sistema de impuestos nacionales, sea en calidad de contribuyente, tercero responsable o sustituto, debiendo cumplir esta obligación en la forma y condiciones y plazos establecidos en dicha ley. ¿Quién es un tercero responsable o sustituto? En este caso, para las personas jurídicas vendrían a ser los representantes legales, ¿no? Entonces, puede ser el sujeto pasivo, una persona natural o una persona jurídica. Esta persona jurídica debe estar previamente respaldada por un poder de representante legal, ¿no? Previamente notariado. ¿Y qué señala la legislación boliviana al respecto? ¿De quién es el sujeto pasivo? Nos señala que el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo y que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme a lo que dispone este código y las leyes en su artículo 22, ¿no? Ahí nos menciona claramente en su artículo 22 que quién es el sujeto pasivo y está obligado a cumplir, ¿no? Con sus obligaciones tributarias conforme a ley establecida, ¿no? ¿Quiénes son los contribuyentes? Los contribuyentes es aquella persona física con derechos y obligaciones frente a un ente público derivado de los tributos, es decir, quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los impuestos. Estos impuestos pueden ser tributos, pueden ser impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales con el fin de financiar al Estado, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente en la primera clase, que es el Estado el ente de cobrar y percibir estas contribuciones de parte de los contribuyentes, ¿no? Y destinado para financiar todas
todas las obras públicas para bienestar de la población, ¿no? Lo que nos indica el Código Tributario en su artículo 23 nos dice: el contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Aquí nos está mencionando que el contribuyente es el que está obligado a hacer efectivo el hecho generador, ¿no? Del cual está obligado. Tendría que es el cual tiene que cancelar y pagar todos los impuestos que hace mediante declaraciones juradas, ¿no? Por medio de su oficina virtual. Asimismo, vamos a ver quién es el sustituto. De acuerdo al artículo 25 en el Código Tributario Boliviano, el sustituto es la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias materiales y formales, ¿no? Es lo que les había mencionado, ¿no? El sustituto es el contribuyente, ya sea natural o jurídico. Cuando es jurídico, esta persona debe estar legalmente registrada, ¿no? Mediante un poder notariado, ¿no? Y esta persona está obligada a cumplir con las obligaciones tributarias impuestas por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y también este sustituto es el encargado de rendir cuentas, ¿no? A todas las instituciones en las cuales está obligada la empresa, ¿no? Tenemos los siguientes tipos de sustitutos. De acuerdo al Código Tributario, señala que existe dos tipos de sustitutos. Tenemos los agentes de retenciones y los agentes de percepción. Siguiendo con nuestro análisis, vamos a ver quiénes son los agentes de retención. Los agentes de retención son a quienes la ley obliga a retener el impuesto de ley sobre los pagos que efectúen e ingresarlos al fisco en calidad de tributo. Es decir, los agentes de retención están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Por ende, son constantes deudores por cuenta ajena. En este caso, ¿quiénes vendrían a ser los agentes de retención? Serían los empleadores como persona natural o también los empleadores como persona jurídica, ¿no? Estos son los agentes de retención que directamente se convierten en deudores por cuenta ajena, ya que en el tema del RC-IVA, por ejemplo, en el tema del pago de las retenciones de RC-IVA que se realizan por los sueldos, cuando hay un impuesto a pagar, esta persona es un agente de retención, ¿no? Ya sea natural o jurídica, y se convierte en un deudor por cuenta ajena, ¿no? Entonces, pero está también obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes. Es así que cuando a sus trabajadores las empresas les piden, ¿no?, sus descargos en facturas mensualmente, ellos tienen la atribución de exigirle a sus empleados o asalariados el cumplimiento de estas presentaciones en las fechas estipuladas, ¿no? Ya que como ellos son deudores por cuenta ajena, entonces están en la obligación de hacer cumplir estas leyes y asimismo también tienen esa atribución, ¿no?, de exigir para que ellos puedan lograr cumplir con estas obligaciones tributarias, ¿no? ¿Y quiénes son los agentes de percepción? Los agentes de percepción son aquellos que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en las cuales deben percibir el tributo de los contribuyentes para luego depositarlos en el orden del fisco, ¿no? Entonces ahí hemos analizado el tema de que quiénes son los sustitutos, ¿no? Hemos mencionado que son los agentes de retención y los agentes de percepción. Y vamos a ver un tercero responsable. De acuerdo al artículo 27 del Código Tributario,
nos menciona que los terceros responsables son las personas que, sin tener el carácter de sujeto pasivo, deben por mandato expreso del presente código o disposiciones legales cumplir con las obligaciones atribuidas a aquel. El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de los bienes, ¿no? Asimismo, vamos a ver la base imponible y su concepto. Nos menciona que el monto sobre el cual se aplica el impuesto constituye el hecho, la cantidad, cifra o volumen sobre que debe calcularse y aplicarse el impuesto, pudiendo ser este una tasa o una alícuota fija o progresiva. Asimismo, vamos a ver qué señala la legislación boliviana. Al respecto, nos señala en su artículo 42, la base imponible o gravable es la unidad o medida de valor o magnitud obtenido de acuerdo a las normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, ¿no? Aquí vamos a ver su alícuota. Y de acuerdo a la legislación boliviana, en su artículo 43, señala que es el valor fijo o porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. ¿Y cuáles son las alícuotas? ¿Cuál es la referente al IVA, al IUE y al IDH? No sé si alguno tiene conocimiento de cuáles son las alícuotas al IVA. El 13%, dicen. Así es, el 13%. ¿Y mediante qué formulario se paga? Formulario 200 o 210. Así es, ¿no? El 200 o 210, dependiendo de la actividad económica que realice, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Y el IUE? Habíamos analizado anteriormente los distintos porcentajes que se pagan, ¿no? El 25%, dice, sobre las utilidades. Claro, el IUE sobre las utilidades de empresa se paga el 25%, ¿no? Así también tenemos sobre prestaciones eventuales, ¿no? Que se paga el 12.5%, ¿no? Las retenciones serían esas, ¿no? Que lo pagamos mediante el formulario 570. Así es, son las retenciones que se pagan. Y tendríamos la alícuota del IDH, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto es la alícuota del IDH? Si no me equivoco, el 32%. ¿Alguien está de acuerdo, en contra? Bueno, sí, así es, ¿no? La alícuota es el 32%, ¿no? Que está fijada para cancelar. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño un trabajo ahorita. Vamos a ver el tema de cuándo nace el hecho generador, cuál es la base imponible y cuál es la alícuota. Era lo que les estaba preguntando, ¿no? Vayamos un poquito alimentando el tema del aula virtual, por favor. Y estas preguntas las voy a copiar en el aula virtual para que vamos poniendo. Habíamos analizado un poco, ¿no? El tema del RCIVA. Habíamos analizado
También el IUE, habíamos hablado de su alícuota, del IT, el impuesto a las transacciones, el impuesto a la transferencia financiera, del ISAE y del IEHD, ¿no? Entonces, de estos impuestos vamos a ver cuál es la alícuota. Por favor, les voy a subir las preguntas al grupo para que podamos, al aula virtual, para que podamos compartir, por favor. Estoy compartiendo con ustedes en el aula virtual. Y ya, por favor, para que podamos ir respondiendo estas preguntas. Una vez que todos hayan contestado, vamos a dar por terminada la clase. Y vamos a continuar luego subiendo su control de lectura, por favor. Y yo hasta las 3 voy a ir revisando de todas las personas que vayan subiendo sus respuestas para ir ponderándolos, ¿no?, con su nota final, ¿no? Entonces aquí vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. Vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. Dice, ¿cuándo nace el hecho generador? Que habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es la base imponible? ¿Y cuál es la alícuota de los siguientes impuestos? Ahí vemos en un pequeño listado el RC-IVA, el IUE, el IT, el ITF, el ISAE y el IHD. No sé si tienen tal vez alguna duda al respecto, por favor, para que vayamos realizando este pequeño cuestionario. Tenemos que ponerle el ISEN de cada impuesto, el hecho generador y la alícuota. Así es, ahí está, dice, responde a las siguientes preguntas, dice, ¿no? Pero del listado de esos 6 impuestos, ¿no? ¿Cuándo nace el hecho generador? ¿Cuál es la base imponible? ¿Y cuál es la alícuota, no? Por ejemplo, del IUE, como habíamos mencionado, ¿no? Es el 25% anual, pero tiene también unas excepciones, ¿no? Cuando es de manera eventual, tiene también, ¿no? Por las retenciones, tiene también otra alícuota. Todas estas preguntas que estamos haciendo van a ingresar en el examen que daremos el día domingo. Entonces, para que vayan también tomándolo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el tema en el número 5, en el impuesto número 5, que es el impuesto a las salidas aéreas al exterior, el ISAE, tiene un monto fijo, ¿no? Por ejemplo, en
en el año 2019 se había fijado un impuesto de 348 bolivianos, ¿no? Entonces, si nos dan tal vez un dato actualizado o se mantiene ese importe fijo de pago de este impuesto, ¿no? Todos estos impuestos podemos encontrarlos, ¿no? Uno puede ser en el material que se les ha proporcionado o también en la ley 843, ¿no? El número 6 vendría a ser el impuesto especial a los hidrocarburos y de sus derivados, ¿no? Que también podemos encontrarla en la ley 843. Asimismo, el impuesto a las transferencias o también ITF, ¿no? Son los conceptos básicos que hemos visto. Licenciada, una preguntita. Dice el material que nos han proporcionado. ¿Dónde está ese material? Se les ha pasado al grupo por WhatsApp. De todas maneras, enseguida les voy a ir subiendo al grupo de WhatsApp el código tributario y la ley 843 para que lo tengan en digital. Ya es el último que se actualizó en la gestión 2018. Es la diapositiva, ¿no, licenciada? Sí, sí. Ah, ya, gracias. Enseguida les voy a pasar la ley 843, también que ahí podemos encontrar material disponible para esto. Y el código tributario también, ¿no? Estos mismos han sido actualizados hasta la gestión 2018 con todas las publicaciones y modificaciones que se vinieron dando, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Vamos a esperar unos 15 minutos, por favor, para que vayan subiendo sus respuestas. Como les indicaba, este pequeño cuestionario va a ser evaluado en su puntuación final cuando den su examen.
No, ya terminaríamos la clase porque tienen que realizar su control de lectura y subirlo hasta las 3 de la tarde. Ah, ya, ok, muchas gracias, licenciada Wilber. Gracias.